Hola amigos, gracias por visitar el canal. El día de hoy vamos a ver cómo incorporar Bluetooth a los parlantes de tu PC de manera definitiva. Antes de comenzar te invito a suscribirte. Para saber cuál de los dos monitores debo desarmar, me fijo en el monitor que lleva el control de volumen, el botón de encendido, el plug entrada de audio y el enchufe. Y este es el monitor que tengo que desarmar. Y para medir el voltaje positivo y negativo en la placa base, lo tengo que prender y buscar primeramente los diodos rectificadores de corriente alterna a corriente continua. Y puedo ver que aquí hay un diodo y aquí otro diodo y aquí atrás otros dos diodos, en total 4. Y según su polarización, sé que en este punto es la salida de voltaje positivo y en este otro punto la salida de voltaje negativo. Selecciono el multímetro en corriente continua en la escala de 20 voltios y midiendo voltajes en estos dos puntos me da 14,1 voltio. No me da un voltaje negativo de menos 14,1 voltio. Por eso sé que en este punto es el positivo y en este otro punto el negativo. Veo que este voltaje es demasiado elevado para el receptor, sabiendo que el receptor solo trabaja con 5 voltios. Me va a ser necesario bajar los 14,1 voltios a 5 voltios, y la manera más rápida para hacerlo es utilizando el circuito integrado L7805, que es un regulador de 5 voltios. Tiene la forma de un transistor y cuenta con 3 pines. El primer pin es la entrada de voltaje positivo y el segundo pin es la entrada de voltaje negativo y el tercer pin es la salida de 5 voltios positivo. Este circuito integrado cuenta con un orificio en la parte superior, por donde es posible sujetarlo con un tornillo. A mí me ha parecido más fácil sujetarlo en los tornillos del parlante. Antes de asegurarlo, voy a utilizar una mica aislante para que la parte metálica del regulador no haga contacto con la parte metálica del parlante. Para evitar soldar estos 3 pines, yo voy a utilizar este bus conector, que me ha parecido más fácil y más cómodo para asegurarlo. Y lo aseguro en este punto. Mido continuidades en la parte metálica del regulador y la parte metálica del parlante. Y veo que me marca una resistencia infinita, indicando con esto que no hay continuidad entre el parlante y el regulador. Sabiendo que este punto es el positivo y este otro el negativo, y siguiendo esta pista del punto positivo, se ve que va conectado a un pin de un switch. Este switch cuenta con 3 pines, 1, 2 y 3, y en la pista de la placa base son estos 3, 1, 2 y 3. Estos 2 pines están unidos por la pista de la placa base, de manera que solo este pin y este otro pin es el que trabaja. Y cuando yo presiono el botón de encendido, lo único que hace esta llave es abrir y unir este pin con este otro pin. Y al estar unidos los 2 pines, la corriente pasa hasta este lugar, en donde voy a conectar este cable verde que sale del primer pin del regulador, que es su entrada positiva. Y lo voy a soldar en este punto. Este cable azul que sale del segundo pin del regulador es la entrada de voltaje negativa y lo voy a conectar en el negativo de la placa base. En mi caso sería en este punto, porque la salida de voltaje negativa es en este punto y siguiendo la pista de la placa base llega hasta este lugar y es ahí donde lo voy a soldar. Este cable amarillo que sale del tercer pin del regulador es la salida de 5 voltios positivo
y es este cable que irá conectado a la entrada del receptor. Pero antes he de medir su voltaje y veo que me marca un voltaje de 4,9 voltios, casi 5. Voy a desarmar el receptor para hacer las conexiones del positivo y del negativo. Mirando de frente al puerto USB con la banda hacia abajo y mirando hacia la parte de atrás, puedo ver que tiene 4 pines, 1, 2, 3 y 4. Pero solo este pin y este otro pin tienen conexión. Y aunque estos 2 pines estén soldados a la placa base, no tienen ninguna conexión. Según sus datos de referencia, el pin 1 es la entrada de voltaje positivo y el pin 4 es la entrada de voltaje negativo. Yo voy a retirar este puerto para que la soldadura se me haga más fácil. El cable amarillo es la salida de 5 voltios del regulador y lo voy a conectar en este lugar, donde iba conectado el pin 1. Le sueldo un cable negro en este lugar para conectar el negativo de la fuente, en el mismo lugar donde iba conectado el pin 4. Este extremo de este cable negro lo voy a conectar al negativo de la placa base, que iría soldado en este punto. Para saber las salidas de audio izquierdo y derecho de este receptor, tengo que medir continuidades y buscar primeramente la señal negativa. Pongo el borne negativo del multímetro en el negativo de la placa. En mi caso, este cable negro es el negativo. Y con el borne positivo hago contacto primero con este pin y me marca continuidad, 0 ohmios. Y en este otro pin infinito. Y en este otro pin infinito. Entonces quiere decir que este es la salida de señal negativa y estas otras dos las salidas de señales positiva, de canal izquierdo y de canal derecho. Este cable blindado es el que he de utilizar. Cuenta con 3 terminales. El primero conduce la señal negativa para ambos canales. El segundo conduce la señal positiva canal izquierdo. Y el tercero conduce la señal positiva de canal derecho. Voy a soldar primero el cable blanco que conduce la señal de canal izquierdo. Y luego sueldo el cable rojo que conduce la señal de canal derecho. Y finalmente sueldo el cable sin color que conduce la señal negativa. Estos 3 cables lo voy a conectar en paralelo a los terminales de este plug. Y los terminales de este plug son estos 2 cables. Cada uno lleva en su interior un cable blanco y un cable rojo. Y son las entradas de audio. Saco la placa base para soldar con más comodidad y sueldo primeramente este cable blanco con este cable blanco. Y este cable rojo lo sueldo con este cable rojo. Y este cable sin color lo sueldo en este lugar al negativo, porque el negativo de la fuente llega hasta este punto. Hago una pequeña limpieza para que la placa me quede limpio. Y a este receptor lo voy a asegurar en este extremo del parlante. Y he de utilizar esta pequeña lámina de plástico para aislar entre el receptor y la carcasa del parlante. Y lo pego con silicona caliente. Reviso por última vez las conexiones y de cómo ha quedado asegurado este receptor. Y apruebo que todo ha quedado terminado. Y ya solo queda armar y probarlo.
Bluetooth mode. Para vincular el celular con el receptor, me voy a la parte de ajustes. Selecciono Bluetooth. Le digo sí activar y espero que me detecte el receptor. Y aparece con el nombre de Jet-M1 y lo selecciono. Paired. Este plug es el que iba conectado a una PC y se lo puede seguir utilizando como una entrada de audio, como en este caso. O utilizar el receptor.